Una familia bonita es la que cumple con su pacto, con su compromiso que hizo en el altar o delante del juez, que en las buenas y en las malas estaremos juntos. Amén. Entonces esa es la familia bonita, que una familia que es comprometida con ellos, una familia que es comprometida con sus hijos. Esa es la familia bonita, no la que se viste más bonita, la que tenga la casa más bonita. No es lo exterior, lo externo lo que hace una familia bonita. Lo que hace una familia bonita es verlos, que en las tormentas, en las pruebas y en las dificultades permanecieron comprometidos. Amén. Ya conmigo, permanecimos comprometidos. Entonces, ese modelo de familia es el modelo de la familia de Dios, porque la iglesia es la familia. Cada iglesia tiene representa una familia, representa la familia de Dios. Entonces la iglesia está en crisis también. ¿Por qué? Porque la iglesia modela más la religión que la familia. Pero la iglesia también es familia, y es la familia de Dios. Amén. Ya conmigo, la iglesia es la familia de Dios. Juan 1:12 dice que todos los que creen en Jesucristo, Dios le ha dado el derecho, la potestad, el privilegio de ser miembros de la familia de Dios. Todos los que creemos en Jesucristo formamos parte de la familia de Dios. Entonces es un privilegio ser parte de la familia de Dios. Es parte de ser un privilegio ser miembro de la familia de Dios. Amén. Pero muchas personas, como no creen en la familia, no valoran en la familia, entonces tampoco valoran la familia de la iglesia. No la valoran. ¿Por qué? Porque no entienden lo que es el concepto de familia. Hay muchos hombres y mujeres caminando con el espíritu de orfandad. ¿Usted sabe lo que es el espíritu de orfandad? Es el espíritu que camina, es una persona caminando sin padres, sin familia. Está operando en ellos el espíritu de orfandad. O sea, que no tienen padre, no saben lo que es la paternidad. Entonces la iglesia, muchas veces, muchas iglesias están caminando en ese espíritu de orfandad. Y muchos hombres y mujeres están caminando en espíritu de orfandad. Que ellos se sienten bien solos, que quieren estar solos, que prefieren estar solos porque no creen en la familia por las malas experiencias. Pero el espíritu de orfandad es el que no permite que el hombre y la mujer crean en la familia. Entonces, diga conmigo, yo renuncio hoy al espíritu de orfandad. Y decido y anhelo que quiero tener una familia. Usted sabe, la Biblia dice que lo que nosotros pedimos, Dios nos los da, nos los concede. Así que lo que usted pida, Dios se lo va a conceder. Si usted ama una familia, Dios le dará una familia. Amén. Entonces, pero hay un proceso en lo que nosotros tenemos que hacer para creer que Dios nos puede dar una familia. Entonces, el tópico de hoy es la honra al Padre que desata honra en nuestra vida. Yo dije el domingo pasado que Dios creó a la familia. Y lo primero que Dios creó antes de crear al gobierno, antes de crear las empresas, antes de crear la educación, Dios creó una familia. Ese fue el principio de la creación. Y todo lo que Dios creó, lo creó para una familia. Entonces, pero hoy vemos que la familia ha sido golpeada, la familia está siendo distorsionada. Oiga, ¿usted sabe algo? Familia no es un hombre y una mujer. Porque hoy hay una generación de jóvenes que dicen queremos casarnos pero no queremos tener hijos. Y eso no es familia. Hoy tenemos una crisis. Yo escucho jóvenes que se quieren casar pero no quieren tener hijos. Entonces hay que entender bien el concepto de familia. Porque familia, cuando un hombre y una mujer se casan ¿para qué? Para multiplicar y llenar la tierra. Y hay países, hoy día hay países
que se están quedando sin una generación de jóvenes. Países que están pagando a los jóvenes de otros países para que se vayan a sus países. ¿Por qué? Porque los jóvenes se casaron, pero no quieren tener familia. Y cuando hablamos de familia, hablamos de descendencia. Diga conmigo, cuando hablamos de familia, hablamos de descendencia. Entonces hay una crisis porque todavía hay una generación que cree en matrimonio, que cree que mejor es casarse para tener sexo, pero no quieren tener una familia porque han perdido el sentido o no tienen idea de lo que es la familia. O porque ven las crisis de la familia, la crisis del matrimonio, ven a los padres y ellos dicen, prefiero casarme y no tener hijos para no entrar en ese problema. ¿Por qué? Y usted escucha a los jóvenes del colegio hablar de todo, pero no quieren saber de tener hijos, de tener familia. ¿Por qué? Porque hay una crisis y la familia está siendo atacada. Así que familia no la conforma un hombre y una mujer. Por eso cuando un hombre y una mujer se casan, todavía no ha formado familia. Hasta que comienzan a formar verdaderamente esa familia con descendencia. Amén. Entonces, vamos a entender, vamos a hacer algo bien hermoso. Yo quiero honrar al Padre, quiero honrar su pacto, su palabra, su espíritu, su obra, su propósito en la tierra. Amén. Pero también quiero darle una revelación profunda que el Espíritu de Dios me puso en el corazón. Quiero darle una revelación que no la pierda de vista. Y aquellas personas que nos miran en redes sociales, que dicen estoy en conflicto de divorcio, que dicen mi familia no va bien, que dicen tenemos problemas, ya no creo en la familia, no sé cómo resolverlo. Yo hoy quiero darle una revelación de cómo se puede tener una familia bonita. No una familia que se vista bonito, una familia que los veamos perseverando. No una familia perfecta, sino una familia que se levanta junta, que lucha junta, que permanece junta, que ora junta, que cree junto. Amén, está aquí. Entonces, quiero darle esa revelación porque yo escucho a la gente buscando cosas para tener una familia, haciendo cosas para tener una familia. Pero hoy, a través de la Escritura y de la ayuda del Espíritu de Dios que está aquí y que lo honramos a Él, porque en la tierra nada se puede hacer sin el Espíritu de Dios, vamos a enseñarle a usted cómo tener una familia. Amén. Cómo Dios bendice. Mire, la Biblia dice que usted y yo en vano edificamos si Dios no edifica. La Biblia dice que usted y yo construimos en vano si Dios no construye. La Biblia dice que en vano guardamos la ciudad si Dios no la guarda. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que en vano es todo lo que usted haga por su familia si Dios no es el que la guarda. Lo que quiere decir esto que es en vano todo lo que usted haga, aunque parezca bonito, aunque usted soporta, aunque usted ponga la otra mejilla, si Dios no la guarda. Y cuando nosotros entendemos eso, que todo lo que hacemos es en vano, si Dios no es el que edifica, entendemos que la única manera de alcanzar eso es haciéndolo como Dios lo haría. Amén. Entonces, eso quiero hacer hoy, porque yo sé que Dios ama a la familia. La familia nació de Dios, pero solo Dios la puede sustentar. Ninguna familia que haya nacido de Dios la puede sustentar Satanás. Ahora, la familia que haya nacido del diablo, Dios la puede sustentar. No hay nada que nazca de Dios que el hombre lo pueda sostener. No hay nada que nazca de Dios que lo pueda sostener la sociedad, que lo pueda sostener el gobierno, que lo pueda sostener las tinieblas. Todo lo que nace de Dios, Dios es el único que lo puede sostener porque es espiritual. Y Dios es espíritu. Amén. Así que una de las cosas que Dios ha estado haciendo en este año conmigo
es llevándome a nuevas dimensiones porque yo se lo pedí. Nuevas dimensiones de la familia, yo se lo pedí a Dios. Yo le pedí a Dios, pero me ha dado más de lo que le he pedido. Que me concediera revelaciones en algunas áreas de la familia. Que me concediera cosas que no entendía, que nuestra mente nos limita, y Dios me ha llevado allí. ¿Y sabe lo que me ha mostrado Dios este año? Lo mucho que Él ama a su familia. ¿Y sabe qué? El amor de Dios, porque para todo padre tiene que saber esto, que la paternidad es el reflejo de lo que es Dios. La paternidad es el reflejo de lo que es Dios. Y si usted quiere reflejar a Dios como padre, usted tiene que saber y entender 1 Corintios capítulo 13, que dice cómo es el amor de Dios. Todo padre tiene que aprender a amar como Dios ama. Todo padre. Ahora, ningún hombre nace amando así. Usted debe dejarse llevar por un proceso de Dios para que usted pueda amar así. Pero 1 Corintios habla del amor, pero no el amor humano, ni el terrenal, ni el de la sociedad. Habla del amor de Dios. Y dice: el amor todo lo puede, todo lo soporta, todo lo resiste, todo lo perdona. El amor no es jactancioso, es benigno, misericordioso. Esa es la manera de amar como Dios ama. Y ese es el proceso por el cual Dios nos mete para amar a los hombres y también a las mujeres. Dios nos mete en ese proceso, amén. Yo cumplí el 31 de mayo, el 30 de mayo, yo siempre digo un año más, no sé por qué, es que yo cuento el año en noviazgo. Pero fueron 22 años de matrimonio. Y si hay algo, escuche, hacer negocio, trabajar, hacer empresa, es lo más fácil que hay. Pero formar una familia es lo más difícil. Y yo creo que por eso Dios hizo una familia primero. Porque si tú logras formar una familia, todo lo demás lo logras. Si tú logras formar una familia, todo lo demás lo logras formar. Porque la familia tiene el entrenamiento completo. Y quiero decirte algo, si has fracasado, aún aquellos que nos miran por redes sociales, formando una familia, nunca es tarde para formarla. Levántate y vuélvelo a intentar. Entonces, para mí es lo más difícil. Lo más difícil para mí ha sido formar una familia. Tanto, yo soy una mujer de retos, a mí me gustan las cosas difíciles, me gustan los retos, me gusta aprender, me gusta no darme por vencida, me gusta levantarme del piso. Y para mí esto era lo más difícil de hacer, lo más difícil de lograr. Pensaba que era lo más fácil, pero era lo más difícil. Así que ya se volvió para mí el reto más grande para mi vida. Y he podido comprender muchas cosas lindas. Nosotros venimos del catolicismo, para los que no saben. Cuando conocí al Señor por primera vez, quiero abrir con esto porque la palabra que traigo quiero abrir tu corazón con mi testimonio. Venimos del catolicismo, toda la vida hemos sido católicos. Venimos del catolicismo y la crisis matrimonial me llevó a mí a buscar a Dios. Y encontré una iglesia hermosa en Panamá de un apóstol. Y cuando lo vi predicando por primera vez, eso lo recuerdo como el primer día. ¡Wow! Cuando lo vi predicando eso, yo nunca había visto a alguien predicar el evangelio. Así que yo lloraba. Ese día me salí de la iglesia a las 2 de la mañana, desde las 7. Porque yo estaba en shock. Yo nunca había visto a nadie predicar el evangelio, predicar la palabra, y eso me impactó. Pero mi espíritu se identificaba con la predicación de la palabra de Dios. Y yo lloraba porque era como que me había encontrado en casa yo. Así que me enamoré del evangelio, pasé una semana en la iglesia, prédicas. Y mi espíritu ese día recibía el Espíritu de Dios. Mi espíritu recibía que eso era lo que yo necesitaba para formar una familia. La palabra de Dios.
Así que seguí el camino del cristianismo, no sé, del cristianismo, de la predicación de la palabra. Y me gustó tanto, me apasionó, que seguí por ese camino. Cuando llegué a casa y le conté a mi esposo, me dijo, mi esposo, y quiero honrar a mi esposo porque no es un hombre perfecto, yo tampoco, pero es un hombre sabio. Cuando yo llegué y le dije, sin saber cómo reacciona alguna gente, esa experiencia no fue mía, pero le dije, fui a una iglesia, y la razón por la cual Dios me llevó a una iglesia a Panamá cristiana fue porque mi abuelita se cae en el supermercado Dorado, se resbala, se golpea la cabeza y cayó en un estado de coma. Así que eso me llevó a la desesperación. Cogí un avión para ir al hospital, y cuando llego allá, yo había conocido a un pastor hacía un tiempo atrás, 1 año, 2 años, no sé, y lo llamé y le dije, necesito oración por mi abuela. Así que me aferré a la oración para levantar a mi abuela de ahí del estado de coma, porque ya Dios había hecho milagros en mí. Me había sanado, había restaurado mi matrimonio, me había sanado de un quiste, me liberó de un quiste. Así que y él me lleva a la iglesia, y ahí me pasé orando por mi abuela, y fue donde veo el evangelio. Pero mi abuela, un día el Señor orando me dice, déjala ir. Así que fui a orar y le dije al Señor, te entrego a mi abuela, ya no oro para retenerla. Y mi abuela muere ese día. Así que, pero el propósito de todo eso me llevó a conocer la predicación del evangelio. Así que llegué apasionada. Yo lloraba cuando cruzaba el puente de las Américas porque me tenía que ir de la iglesia. Yo lloraba porque yo me quería quedar allá. Entonces llegué a casa, le dije a mi esposo lo que me había gustado. Mi esposo y yo recibimos al apóstol, a su familia. 17 pastores vinieron de Panamá con su familia, los hospedamos en la casa, los atendimos, oraron por nosotros, hicieron milagros. La sala de nosotros se volvió una revolución. Esta iglesia empezó en la sala de mi casa. Y llegué y le dije a mi esposo, esto me gusta, quiero seguir esto. Y mi esposo, que un hombre muy sabio, un hombre muy entendido, me dijo esto: si eso te hace feliz, hazlo. Amén. Y yo le comparto esto a los hombres porque mi esposo nunca me dijo no. Me dijo, mi suegro es bautista, mi suegra que murió el año pasado viene del catolicismo, y mi suegro un hombre bautista que creció desde niño en el evangelio de la predicación. Así que, ¿y por qué digo esto? El Espíritu Santo me dijo, quiero que lo digas, porque hay muchas mujeres detenidas en servirle a Dios por su condición, y porque se avergüenzan de su condición, y porque se avergüenzan de su familia, y se avergüenzan del llamado de Dios, y se avergüenzan de cómo Dios los está llamando. Pero la Biblia dice que en el estado en el que Dios te llamó, quédate en esa condición. Si eres esclavo, no intentes liberarte, pero si Dios te quiere liberar, Él te liberará. Entonces hay muchas mujeres que no le están sirviendo a Dios porque tienen vergüenza de su condición, de su estado. Y si no somos cristianos, ¿cómo yo le voy a servir a Dios? Hay muchas mujeres con conflictos en sus casas, en sus hogares, con que el diablo les ha engañado por no buscar la palabra de Dios. Y que porque si el esposo no me acompaña, si la esposa no me acompaña, hombres en conflicto, que si el hombre no va conmigo y la mujer no va conmigo, yo no voy a ir a servir a Dios, porque le ponen condiciones al Padre para servirle. Pero yo te tengo noticia: si Dios te va a usar como a Él le dé la gana. Yo he visto mujeres llegar aquí, hombres llegar aquí: si mi esposa no viene, si mi esposo no viene, yo tampoco no vengo. Porque el diablo les engaña y no saben que están rechazando la oportunidad de Dios de tener una hermosa familia. Entonces yo llegué allí y le dije a mi esposo emocionada, eso me gustó, y él me vio como un fuego. Y mi esposo: si te gustó, hazlo. Nunca mi esposo me ha dicho no lo hagas. Mi esposo es un hombre católico,
amador del pueblo de Dios, servidor, y nunca me obstaculizó para yo servirle a Dios. Y le doy gracias a Dios por eso. Y cuando el apóstol viene a casa, él lo recibe, le sirve, amén. Y recuerdo cuando recién nos casamos, yo era peleona, todavía soy peleona, pero ahora cambió la pelea. Entonces yo era muy peleona. Y mi esposo me decía, tú lo que necesitas es buscar de Dios. Todo lo que necesitas es buscar de Dios. Me lo dijo tanto como por 2 años, que lo profetizó tanto, que lo dijo tanto, que Dios me llevó a esa iglesia a Panamá. Entonces, de repente le llené la casa de apóstoles, de profetas, de maestros, de evangelistas, y ahí estaba ese hombre ahí. Amén. Yo hablo mucho de mi esposo porque ha sido un 22 años difíciles, pero yo he podido entenderlo gracias a la ayuda del Espíritu de Dios. Amén. Entonces, y quiero decirle algo, yo he aprendido tanto de mi esposo, su sabiduría. Fíjese, un hombre que es católico, que ama a la familia católica, y él no tiene problemas ni conflictos para atender al apóstol, al profeta que llega a casa, llevarlo a comer, compartir con ellos. ¿Comprende esto? Y yo veo tantos conflictos en la iglesia cuando la Biblia dice hazle el bien a todo el mundo. Entonces él no tuvo conflicto de casar a su hija y traerla y entregarla en el altar, porque eso fue lo que ella escogió y ellos escogieron. Entonces he aprendido tanto le digo, que bendigo su vida, ¿verdad? Esto no quiere decir que no nos hemos herido, pero hemos sabido sanarnos. Y yo quiero honrarlo hoy en el Día del Padre, porque ha sido un padre ejemplar, un esposo ejemplar, un amigo no perfecto, pero yo estoy satisfecha porque lo ha hecho bien. Me ha bendecido para servirle a Dios. Él sabe que yo amo predicar la palabra. Él sabe que yo amo predicar a Cristo. Y jamás hemos peleado por conflictos de fe. Jamás hemos ofendido por conflictos de fe. Porque la Biblia dice que no hagas nada por contienda. Jamás hemos puesto en riesgo nuestro matrimonio por temas de fe. Respetamos, los dos amamos a Cristo, los dos amamos a Dios, amén. Y Dios nos ha revelado a los dos su reino como Él quiere, porque esto no depende de nosotros sino de Dios. Y mi esposo es mi cabeza, es mi autoridad, es mi sacerdote en la casa. Mi esposo es mi amigo, mi consejero. Me he metido en líos. Y al único que he ido y le he dicho, siéntate, necesito un consejo, me ha dicho, ahora sí, ¿por qué no hiciste caso antes? Así que me ha tocado aprender a hacerle caso, porque siempre ha acertado. Es una cosa, es un misterio de Dios, que Cristo es la cabeza del hombre. Y ha sido muy acertado, en el caso de él, muy acertado, porque también si el hombre te manda a hacer algo que no es de Dios, hay que saberlo escuchar. La Biblia dice que Adán lo llevó a pecar a escuchar a Eva, pero Dios le dijo a Abraham, Abraham, escucha a Sara. ¿Se da cuenta que la palabra es hermosa? ¿Esto qué quiere decir? ¿Que el hombre no tiene que escuchar a la mujer? No. Esto quiere decir que tanto el hombre como la mujer hay que saber escuchar al esposo y a la esposa para cada decisión que se toma. Ahora la mujer no puede decir, ahora yo todo escucho a mi esposo y él me dice que no le sirva a Dios, y él me dice que esto. Entonces usted tiene que saber cuándo escuchar a Dios, a su esposo, perdón. Así como Adán no debió haber escuchado a Eva, pero Dios le dice a Abraham, escucha a Sara. O sea que en ese momento, pero qué cosa más linda, mira, por eso hay que saber escuchar en los escenarios. Todos los escenarios son diferentes, porque Eva estaba llevando a Adán a desobedecer a Dios, pero Sara estaba llevando a Abraham
a cuidar su familia. Porque Abraham quería conservar al hijo que tuvo con la sirvienta y a la sirvienta en la misma casa que Sara y Sara. Entonces lo que Sara estaba diciéndole era un consejo sabio, pero Abraham no lo podía ver. Y Dios le tuvo que decir a Abraham, escucha a Sara. ¿Y qué le estaba pidiendo Sara? Hey, manda a esta mujer y a otro hijo para otro lado, lejos, porque no podemos convivir. Entonces se necesita sabiduría para escuchar. Amén. Pero también se necesita sabiduría para dirigir. Los hombres tienen que tener sabiduría. Mi esposo nunca me ha dicho no hagas, no vayas. Al contrario, se hizo responsable de mí, de la casa, para que le sirviera al Dios vivo. ¿Cómo no Dios lo va a bendecir a ese hombre? Que el Señor le bendiga, le bendiga, le bendiga. Porque nunca ha sido piedra de tropiezo para el evangelio. Amén. Ahora, cuando un hombre o una mujer es piedra de tropiezo al esposo o a la esposa para el evangelio, no quiere decir que es un mal hombre. Quiere decir que le falta sabiduría, le falta revelación. Por eso dije, mi esposo creció viendo a su mamá yendo a la iglesia y a su papá en la iglesia bautista, en la predicación, yendo el domingo. Ese hombre creció viendo que su papá y su mamá iban a la iglesia. Ahora, un hombre que no creció así, le va a costar entender porque hay que estar en la iglesia. Entonces, por eso, la sabiduría, usted sabe, anote esto, usted sabe qué es sabiduría. La sabiduría es la que te permite aplicar el conocimiento de forma correcta. Usted puede tener conocimiento, pero si no tiene sabiduría, usted aplica el conocimiento de forma incorrecta. Y la sabiduría nos lleva a aplicar el conocimiento de forma correcta. Entonces, hablándole todo esto, ¿verdad? Porque una cosa que el Señor me ha enseñado esto es que en este año es que la gente todo lo quiere saber. Sí, la gente todo lo quiere saber. Así que el Espíritu Santo me ministró, me habló y me dijo, háblale un poco más de ti. Así que hoy les he hablado un poco más de mí para los que no sabían. Amén. Y yo le doy gracias a Dios porque yo he podido servirle. He podido, todo lo que hemos hecho ministerialmente con la aprobación de mi esposo, con su bendición, con su respaldo. No solamente de palabras, sino financieramente. Porque si no, no lo hubiéramos logrado. Ahora, él ha visto que su esposa ha sido transformada, transicionada, cambiada. ¿Y qué hombre no quiere invertir en el reino de Dios cuando ve que Dios está tocando? ¿Y qué mujer no quiere seguir sirviendo al Señor cuando ve que Dios está transformando a su esposo? Amén. Así que ahora sí, estamos listos para recibir la palabra. Vamos al libro de Josué capítulo 2, versículo 1. Josué capítulo 2, versículo 1. Dice, y Josué, hijo de Nun. ¿Ya está allí? Deme un amén cuando esté allí. Envió desde Sitín 2 espías secretamente, diciéndole, andad y reconocer la tierra y a Jericó, los cuales fueron y entrándose en casa de una mujer ramera que se llamaba Rahab y posaron allí. Amén. Diga conmigo, Dios tiene planes y propósitos. Usted debe saber, yo quiero que usted sepa esto hoy, Dios tiene planes y propósitos en la tierra. El hombre tiene planes y propósitos en la tierra, pero Dios tiene planes y propósitos en la tierra. Y Dios tenía un plan, y Dios tenía un propósito, y era que Israel conquistara la tierra de Jericó. Usted conoce la historia. Dios le dijo a Josué, dale 7 vueltas para que los muros de Jericó caigan y ustedes conquisten la tierra. Entonces Josué se preparaba para conquistar Jericó y mandó 2 espías a la tierra de Jericó. Y esto es bien interesante porque la Biblia dice que estos 2 espías llegaron a la casa de una mujer ramera. Diga conmigo, una mujer ramera. Una mujer ramera es una mujer que se acuesta con muchos hombres, que ese es su trabajo, que es una prostituta, era muy común en ese tiempo.
Así que, ¿por qué le hablo de esto? Porque esta mujer, ramera, prostituta, tenía que conocer Jericó. Conocía todo lo que pasaba en Jericó, conocía todo lo que acontecía dentro de los muros. Dice la Biblia que la casa de esta mujer Rahab estaba sobre las murallas de Jericó. Por eso estos dos espías fueron a su casa, porque ella puso una tela por el muro y ellos estaban fuera de la ciudad. Pero lo interesante es que cuando usted lee Josué 2, la Biblia dice que esta mujer, cuando recibe estos dos espías, la Biblia dice que cuando esta mujer recibe estos dos espías, ella lo primero que hace es decirle a ellos, es que ella ha escuchado de ellos. Es una mujer que sabe todo. Sabe quién es Israel, sabe lo que pasa en Jericó, sabe quién es Israel, sabe quién es el Dios de los judíos. Y lo primero que ella le dice a estos dos espías es que yo he escuchado que Dios los ha salvado, que los sacó de Egipto, que los sacó de la esclavitud, que abrió el mar rojo, que los hizo salir ilesos de Egipto, que ha peleado por ustedes, que ha derribado a sus enemigos. Esta mujer lo que está diciendo es que a mí se me ha aumentado la fe porque he escuchado de las maravillas del Dios de Israel. La Biblia dice que la fe viene por el oír. Entonces esta mujer ya escuchaba las maravillas de Jehová. Ya esta mujer escuchaba que Dios le había dado victoria a Israel. Pero si usted lee el capítulo completo, la Biblia también dice que esta mujer sabía que todo Jericó tenía miedo. Estaban asustados. Jericó había entrado en pánico porque ya Israel estaba rondando Jericó. Ya Israel tenía sitiada Jericó. Ya el rey de Jericó sabía que Jehová le había dado orden al pueblo de Israel que esa tierra se la iba a entregar a ellos. Así que esta mujer, que no es cualquier mujer y por eso no fueron a cualquier lugar, esta mujer estaba preparada para hacerse aliada del Dios vivo en su propósito. Entonces la escritura dice que esta mujer le dio información a los dos espías. Le dijo: mira, aquí todo el mundo en Jericó no duerme, se están comiendo las uñas, están preocupados porque ya ustedes son una amenaza. Aquí ya, oh, Dios mío, yo no sé si tú estás entendiendo esto. Ya todo David se corre la voz que están preocupados por lo que pasa en Sembradores, donde se sanan los enfermos, donde los matrimonios se restauran, donde la familia se restaura, donde los oprimidos son liberados, los endemoniados son liberados. Y dice la Biblia que esta mujer estaba contándole todo el reporte a los dos espías. Esta gente se está muriendo de miedo. ¿Qué va? Si aquí están que no saben qué hacer. Ya ellos saben que ustedes del Dios de los cielos dio orden. Cuando el diablo tiene miedo es porque él sabe que Dios siempre va a obtener la victoria. Y los espías dicen... Fíjense esto, Josué los manda a espiar la tierra. Ellos tenían que caminar Jericó, tenían que ir al comercio de Jericó. Pero ellos sabían buscar información de manera correcta. Ellos dijeron: no, hombre, esta ramera se tiene que conocer todos sus clientes. Esta ramera se tiene que conocer el pueblo, tiene que saber todo lo que pasa aquí. Aleluya, amén. Así que ellos fueron allí. Ellos no son religiosos, se metieron a dormir con la ramera. Pasaron la noche allí. Dice que inmediatamente que ellos entraron a esa casa, el rey se dio cuenta, el rey de Jericó, y mandó guardias a donde ella. Y dice que ella los escondió en la azotea. Y le dijeron: oye, por aquí estuvieron dos hombres. Y ella dijo: sí, ellos estuvieron aquí, no sabía yo quién era. Me imagino que ahí dijo eran unos clientes, pero bueno, les cobré tan caro que no quisieron pagarme. Pero ella los tenía escondidos en la azotea. Y les digo: pero ellos se fueron por allí, se fueron afuera de la ciudad. Vayan a seguirlos, contestó esta mujer Rahab. Así que estos hombres se fueron a seguir, pero ella tenía los dos espías en la azotea de su casa. Porque ella sabía, escuchen lo que le voy a decir, que Dios tenía un plan y Dios tenía un propósito. Y que el plan... Y escúcheme lo siguiente que le voy a decir. Ella sabía que el único Dios en la tierra
que hacía señales, que hacía milagros, que cumplía lo que decía, era el Dios de Israel, el Dios de Moisés, el Dios de Josué. Ya se había corrido la voz que Dios respaldaba a Moisés y que respaldaba a Josué, y que todo lo que ellos hacían, Dios lo hacía prosperar. Esa es la noticia que tiene que fluir por Chiriquí. Que todo lo que esta casa ahora, Dios lo hace. Que todo lo que conforme a la voluntad de Dios. Entonces dice que ellos tenían temor, porque habían visto que Israel no había perdido ninguna batalla. Yo te profetizo que tus enemigos van a ver que tú no vas a perder ninguna batalla. Yo no sé si tú estás entendiendo esto. Ninguna batalla. Ellos habían visto esto. Entonces dice Josué 24:15. Vamos a ver. Dice, miren lo que dice Josué. Josué le dice al pueblo más adelante, cuando el pueblo de Israel iba a entrar a una guerra para conquistar una tierra, ¿usted cree que todo el mundo creía? ¿Usted cree que ahí no había gente que no tenía miedo, que no dudaba? Claro que había gente. Y Josué se paró y le dice, miren, si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién van a servir. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo, dice Josué, y mi casa serviremos a Jehová. Estaba el pueblo en conflicto, tenía miedo. Ellos habían visto a Dios, porque siempre hay un pueblo que tiene miedo, que duda. Pero ellos habían visto a Dios abrir el mar, rescatarlo, sacarlo. Escuche, esta mujer ramera, que admiro su fe. La Biblia dice que la fe viene por el oír. Porque si usted quiere desarrollar una fe grande en el Dios Todopoderoso, usted tiene que enfocarse a escuchar las maravillas de Dios. Usted tiene que poner su oído atento y a escuchar todo lo que Dios sabe hacer. Y esta mujer escuchaba lo que pasaba en Jericó, escuchaba el miedo que Jericó tenía, escuchaba todo el pecado que pasaba en Jericó, pero ella tenía un oído atento a escuchar el poder y las maravillas del Dios de Israel. Y una de las cosas que usted y yo tenemos que aprender es escuchar las maravillas de Dios. Quiero decirle algo, una cosa que me ha enseñado el Señor. Hay pueblos, iglesias completas que están en derrota porque ellos solo saben ver derrota. Ellos no han escuchado milagros, ellos no han escuchado maravillas. En esas congregaciones solo ven el divorcio, solo ven la necesidad, solo ven el problema. ¿Pero por qué? Porque no se han atrevido a poner su oído a escuchar las cosas que Dios sí sabe hacer. Las cosas que Dios puede hacer. Y cuando tú dedicas tu vida a escuchar de divorcio, de fracaso, de dificultad, de problema, tú pierdes la fe en un Dios que está vivo. Un Dios que sana, un Dios que liberta, un Dios que da familia, un Dios que hace milagros, que hace prodigios, que hace señales. Entonces esta mujer la admiro todavía. Y de ella vino la descendencia que trajo a Jesús. ¿Por qué? Porque era una mujer que, aunque no tenía fe en Dios, buscó tener la fe en Dios. Así que no hay excusa para no tener fe. Cada uno de nosotros tiene la decisión diaria. Si escuchas la queja, si escuchas la murmuración, o pones un canal donde estén mostrando los milagros, donde estén mostrando las maravillas, donde estén mostrando las señales que el Dios vivo sabe hacer. Entonces Josué le dijo: mi casa y yo le serviremos a Dios. Ustedes no van a tener que decidir qué escogen, pero yo he escogido servirle a Dios. Amén. Entonces dice el versículo 2 y 3 de Josué capítulo 2.
Dice, y fue dado aviso al rey de Jericó diciendo: he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche a espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab: saca fuera a los hombres que han venido a ti y han entrado en tu casa, porque han venido a espiar toda la tierra. Escúcheme esto que le voy a decir. Necesitamos sabiduría. Usted sabe qué está haciendo el mundo. Está viendo nuestras prédicas. Los incrédulos están viendo nuestras prédicas y quieren aplicar los principios del reino de Dios en su mundo. Pero los principios del reino de Dios solo aplican para el reino de Dios. Esta mujer, escuche, esta mujer fue desleal a su patria. Esta mujer traicionó a su rey. Esta mujer traicionó una orden. Esta mujer se convirtió en la Judas del rey de Jericó. Pero el cielo no la apedreó. Y una de las cosas que Dios me ha revelado estos días es que la gente quiere aplicar los principios del reino en su mundo, pero lo que ellos no saben que esos principios solo aplican para el reino de Dios. Dios, escuche, Dios no la juzgó ni la condenó por traicionar a su rey. Porque hay gente que viene a la iglesia y la pastora habló de fidelidad, la pastora habló de lealtad, la pastora habló de compromiso, y quieren aplicar el compromiso y la lealtad y la fidelidad a Satanás, al mundo. Pero estos son principios del reino de Dios y solo tienen validez en el reino de Dios. Porque Rahab es el fiel testimonio de una mujer que traicionó a su rey, que traicionó su país, su nación, su principio, su propia profesión la traicionó. Para ponerse a favor del Dios vivo. Y el versículo 11 dice, vamos a leer el versículo 11. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más espíritu en algunos por causa de vosotros. Porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Rahab le contesta a los dos espías. Los dos espías le dicen lo que van a hacer. Vamos a tomar Jericó. Esto va a pasar porque va a pasar. Vamos a tomar Jericó. Y ella dice: ha desmayado mi corazón. Pero lo primero que esta mujer reconoce, y dice: y ni ha quedado más espíritu en alguno por causa de ustedes. Porque Jehová, y aquí está la clave que usted tiene que aprender, porque Jehová es Dios en los cielos y Dios en la tierra. Le voy a decir esto: usted será fiel al mundo solo hasta que Dios le pida que sea fiel a él. Esto como que a usted no le gustó. Cuando Dios llega a ti y te pide fidelidad, tú vas a tener que aprender a ser fiel a Dios. Nunca entres en tu espíritu en conflicto de ser fiel al reino de las tinieblas y al reino de Dios, porque el reino de las tinieblas es un imitador de los principios de Dios, pero nunca puede tomar los principios del reino para sí. No puede. Por eso esta mujer dijo: ahora sí quedé sin el espíritu que tenía. ¿Cuál era el espíritu? El espíritu de su Jericó, el espíritu de su rey, el espíritu de su pueblo. Porque el Dios de los cielos y de la tierra me ha pedido semejante cosa: que yo esconda a los espías, que yo arriesgue mi propia vida por los espías. Esa mujer puso en riesgo su vida. El rey la pudo haber encarcelado, haber matado, pero ella arriesgó su vida porque ella sabía que el que le estaba pidiendo algo no era el rey de Jericó, sino el Dios de los cielos y de la tierra.
Por eso dice el versículo, mira, esto está tremendo. Dáselo fuerte. Porque Jehová vuestro Dios es Dios. Le está diciendo, porque Jehová, tu Dios, es Dios en los cielos y en la tierra, no en Jericó. Y ya hay un Dios que está por encima de mi rey, que me está pidiendo que yo haga algo. Diga conmigo, eso es tener sabiduría. Ahora quiero contarte por qué esta mujer obtuvo sabiduría. Porque ella escuchaba los hechos del Dios vivo. O sea, la sabiduría, dice la Biblia, se le pide a Dios. Que el que no tiene, pídasela a Dios, porque Él da la sabiduría. Pero una manera de adquirir sabiduría es dejarse llevar por los procesos de Dios y tener sabiduría. Pero otra manera de adquirir sabiduría es escuchar todo lo que Dios hace. Todo lo que Dios hace. Dios es un Dios de milagros. Dios es un Dios de maravillas. Entonces, esta mujer estaba segura de lo que ella estaba haciendo, porque le había... ¿Tú te imaginas? Cuando ella escuchaba la voz de Dios, cuando escuchaba los testimonios de Israel, cuando escuchaba lo que pasaba en Israel, ¿acaso no se preguntaría, yo conoceré a ese Dios un día? La Biblia habla de otra mujer, se llama Ruth. Dice que Ruth era una moabita y era la que cuidaba a las niñas que eran sacrificadas en el fuego a los dioses. Fue fiel a los moabitas, fue fiel a su religión, fue fiel a su tradición. Tan fiel que a ella le tocaba preparar las niñas que en ese tiempo eran lanzadas al fuego como sacrificio vivo a los dioses. Pero un día se enamoró de un hijo de Noemí y él solo le hablaba de las maravillas del Dios de Israel. La mejor manera de evangelizar es contarle a la gente lo que Dios ha hecho en tu vida. La mejor manera de aumentarle la fe es contarle a la gente que el Dios de Israel transformó tu casa, tu vida, tu matrimonio, transformó tu corazón, cambió tu casa, bendijo a tus hijos. Amén. Entonces, este hombre le hablaba, ella se escapaba todas las noches. Y él le hablaba del Dios de Israel. Y ella quedó tan impactada que un día decidió traicionar al Dios de los moabitas. Traicionó a su propio Dios porque conoció a un Dios que era diferente. Conoció a un Dios que era fiel, un Dios que amaba a la familia, que protegía a las niñas. Pero ella le servía a un Dios que tenía que preparar a las niñas para matarlas, para asesinarlas. Estas niñas se mataban de la siguiente manera: no se lanzaban vivas al fuego, se les metía una daga en el corazón para que murieran instantáneamente, y instantáneamente eran lanzadas al fuego. Así que Ruth era el trabajo de cuidar a estas niñas, de capacitarlas, de meterle en la mente que había nacido para ese propósito. Pero se encuentra con un hombre judío que le cuenta las maravillas del Dios de Israel, el Dios que le da hijos a la mujer estéril. Le cuenta la historia de Elías, que la viuda que no podía tener hijos y que murió, y que él la resucitó, porque Dios lo que da no lo quita. Entonces ella comienza a escuchar la maravilla de un Dios que restaura, que da familia, que lo que promete lo cumple. Y esta mujer dice: hasta hoy soy fiel al Dios que le servía, y traicionó a ese Dios por causa del Dios verdadero. Entonces, vamos al versículo 12. Mire lo que dice Rahab. Mire lo que le dice Rahab. Yo ruego ahora, pues, denme un amén cuando lo tienen. Versículo 12:13. Versículo 12:13. Ruego pues ahora, me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal cierta, y que salvaréis la vida a mi padre y a mi madre y a mis hermanos y a mis hermanos y a todo lo que es suyo, y que librarás nuestras vidas de la muerte.
Escuche esto. Esta mujer sabía que ella estaba delante de hombres de Dios, del Dios vivo. Esta mujer sabía que estaba en un momento decisivo en la vida. Moría con Jericó, era destruida con Jericó, o tomaba una buena decisión de traicionar lo que creía, sus principios, la tradición, las costumbres familiares, la tradición de Jericó, las fiestas paganas de Jericó, su vida, para tener un cambio en su vida. Así que le dijo: mira, yo te ruego ahora que me jures por Jehová. No dijo: júrame por el Dios de Jericó. Dijo: júrame por Jehová, que como yo he hecho el bien contigo, tú lo tendrás no solamente conmigo, sino con mi padre, con mi madre, con mis hermanos. ¿Cuántos están aquí? Lo tendrás con todo lo que mi padre tenga: animales, ovejas, caballos, ganado, tierra, riqueza, no importa. Pero júrame que como yo he hecho el bien contigo. Diga conmigo: Dios es un Dios de pacto. ¿Esto qué quiere decir? Que el bien que viene a tu casa viene de parte del cielo. El bien que viene y la misericordia que viene a la casa de tu padre, de tu madre, de tus hermanos, viene. No te enojes, porque vas a ver el bien que va a comenzar a visitar la casa de tus padres, la casa de tus hermanos. No te enojes. Ese bien viene por causa del bien que le hacemos nosotros al propósito. Esto no es por Israel. Esto no es porque Israel quería conquistar Jericó. Era porque Dios así lo había establecido. Cuando una mujer y un hombre se ponen en alianza con el Dios vivo para cumplir sus planes, para cumplir su propósito en la tierra, tú estás destinado a que el bien comience a visitar tu descendencia. Esto era lo que esta mujer había escuchado. Esta mujer había escuchado la historia, que cuando tú hacías algo a favor de él, no solo te salvaba a ti, sino que salvaba a toda tu casa, salvaba a tu familia. Entonces, esto es importante que usted lo entienda. Usted va a encontrar hoy día, ven que entrenamos tu gente, tu equipo, tu vida para ser fiel y leal en todo lo que tú hagas. Pero tú tienes que saber que la lealtad y la fidelidad es para el Dios vivo. Entonces, ¿le respondió Dios a Rahab la respuesta? Dios contestó la respuesta de Rahab. Rahab arriesgó su vida. Dice la Biblia que Rahab sacó al día siguiente a los espías por el muro. Les dijo a dónde se fueran para que no los encontraran los soldados del rey. La Biblia dice que gracias a Rahab fue una pieza clave para la conquista de Israel en Jericó. Y pudieron conquistar Jericó, porque ella le dijo lo que ellos necesitaban saber. Ese pueblo que está dentro del muro tiene miedo. O sea que ya los derrotaron, porque antes de entrar a la guerra ya ellos están derrotados, porque el miedo los derrotó. Lo que le está diciendo, esta victoria ya es suya. Entonces, la pregunta es: ¿contestó Dios la honra que le hizo Rahab a él y a sus propósitos? Vamos al libro de Josué 6:25. El libro de Josué 6:25. Rahab honró a Dios, honró su propósito, honró su visión, honró lo que quería hacer. Y dice, deme un amén si lo tiene. Mas Josué salvó la vida a Rahab la ramera. Murieron todos en Jericó. Todo fue destruido. Si usted lee la Biblia de Josué 1 a Josué 8, 10, todo Jericó fue destruido. Su ganado, sus casas. Pero dice, Josué salvó la vida de la ramera, a la casa de su padre y a todo lo que ella tenía. Y no solamente que lo salvó,
sino que Dios les dio un lugar de honra. Y dice, y habitó ella entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer Jericó. Diga conmigo, Dios honra al que le honra. Dígalo de nuevo, Dios honra al que le honra. Dígalo de nuevo, Dios honra al que le honra. A veces no entendemos las cosas que Dios hace, pero Dios dice en la Biblia que Él honra al que le honra. La promesa de Dios para Rahab, Dios la cumplió. Ella pidió, yo voy a hacer esto. Ella es una mujer inteligente. Yo voy a hacer esto a favor del Dios de Israel. Pero yo te pido, Dios, que me des una familia bonita, que honres mi familia. Ella le está pidiendo a Dios que honre su familia. Porque escúchame lo que te voy a decir. En ese tiempo, cada pueblo o cada familia, cada pueblo que era destruido, que su ciudad era quemada, que su ganado era destruido, eso traía deshonra en la tierra. Traía deshonra. Y lo que Rahab le pidió a Josué fue: yo te pido, yo voy a arriesgar mi vida por el Dios de Israel. He escuchado lo que él ha hecho, pero yo te pido que tú honres mi familia. Ella no pidió que la honraran a ella. Ella pidió: honra a mi familia. Y la Biblia dice en Josué 6:25 que Dios honró su familia. Porque lo que Dios hizo, destruyó a todo el mundo, pero a ella y su familia y la casa de su padre le dio honra hasta el día de hoy, viviendo en medio de Israel. Tanto que hoy día ella se recuerda, ella está en los libros, ella está en la historia de una mujer honrada por Dios, porque ella arriesgó su propia vida, sus principios, sus creencias, su fe, la traicionó por honrar al Dios vivo. No trates de honrar a los dioses, aprende a poner tu vida por el Dios verdadero. Qué bonito esto, porque cuando nosotros honramos a Dios, Dios va a honrar lo que tú pides que Él honre. Por eso cuando yo veo esto, yo le digo: Dios, yo quiero que honres mi familia. Yo quiero que honres mi familia. Amén. Y Dios va a honrar la familia. Diga conmigo: los propósitos de Dios en la tierra. Y hay otra historia. Ya te conté la de Rahab, te conté la de Ruth. Ahora quiero contarte la historia de dos mujeres. Quiero contarte la historia de dos mujeres. ¿Tú sabes cuántas mujeres están buscando tener una familia honrada por Dios? Una familia recibe honra de Dios cuando honra a Dios. Alguien en ese lugar honra al Dios verdadero. Yo quiero decirte esto: cuando tú honras a Dios en sus planes, en sus propósitos, Dios va a honrar tu matrimonio. Dios va a honrar tu lecho matrimonial. Será sin mancilla. Dios va a honrar a tus hijos. Dios va a honrar tu empresa. Dios va a honrar tu economía. Dios va a honrar tu finanza. Pero Dios va a honrar tu matrimonio. Dios va a honrar tu hogar. Cuando tú honras a Dios vivo con sus propósitos en la tierra. Y el propósito de Dios en la tierra es que se predique la palabra para que a Él se le conozca. ¿Usted sabe cuántas mujeres están buscando que Dios honre sus matrimonios? Pero ellas quieren que Dios honre su matrimonio a su manera. Se esfuerzan, trabajan, que Dios honre a sus hijos a su manera. Pero Dios honra solamente cuando Él es honrado. ¿Estás aquí? Esta mujer arriesgó su vida y no puso en riesgo el propósito de Dios en la tierra. Dile al que está al lado: nunca pongas en riesgo el propósito de Dios en la tierra, porque Dios te va a recompensar con honra. A tu familia, a tu matrimonio, a tus hijos serán honrados en la tierra. ¿Por qué? Escucha esto: la gente va a decir esto de ti:
La gente va a decir esto de ti: por cuanto tú has honrado a Jehová, es por eso que yo veo lo que veo en tu esposo, en tu esposa, en tus hijos. Los mejores lugares serán para tus hijos. Los mejores lugares serán para ellos. Será para tu familia. Los mejores estudios, las mejores universidades, las mejores escuelas. Porque Dios va a dar señal de que tú lo honraste aquí en la tierra. Esa mujer arriesgó todo. Todo lo arriesgó, su propia vida, por el plan de Dios. Y por eso Dios no tuvo límites para honrarle. Amén. Ahora te voy a hablar de dos mujeres. Éxodo 1 del 15 al 21. Ya estoy terminando. Porque vine solamente con la intención de decirte que Dios no tiene planes de honrarte a ti. Dios tiene planes de honrar tu familia. Dios tiene planes de honrar tu descendencia, de honrar tu matrimonio, de honrarte a ti como esposa, de honrarte a ti como mujer, de honrarte a ti como hombre. Cuando tú entiendas que tendrás que dar tu propia vida por los propósitos de Dios. Éxodo 1, 15, 21. Dice: y después el faraón, rey de Egipto, dio la siguiente orden a las parteras hebreas, Cifra y Púa: cuando ayuden a las mujeres hebreas en el parto, presten mucha atención durante el alumbramiento. Si el bebé es niño, mátenlo. Aquí está. El diablo siempre ha querido atentar contra la paternidad. Siempre. Por eso cuando tú te vuelves en alianza con Satanás para golpear la paternidad, te vuelves en alianza en contra de los propósitos de Dios. Y dice: si el bebé es niño, mátenlo, pero si es niña, déjenla vivir. Sin embargo, como las parteras temían a Dios, ya conmigo, ellas tenían temor de Dios, se negaron a obedecer las órdenes del rey. ¿Qué hicieron? Se negaron, día conmigo, léalo fuerte. Se negaron a obedecer las órdenes del rey. O sea que traicionaron al rey. Aleluya. Y dice: y también dejaron vivir a los varoncitos. Entonces el rey de Egipto mandó a llamar a las parteras. ¿Por qué hicieron esto?, les preguntó. ¿Por qué dejaron con vida a los varones? Las mujeres hebreas no son como las egipcias, contestaron ellas. Son más vigorosas y dan a luz tan rápido que siempre llegamos tarde. Por eso Dios fue bueno con las parteras. ¿Qué hizo Dios? Diga conmigo, Dios fue bueno con las parteras. Y los israelitas siguieron multiplicándose y se hicieron cada vez más poderosos. Además, ¿está ahí? Como las parteras temían a Dios, Él les concedió. ¿Qué les concedió? Mi versión dice: les concedió su propia familia, porque para Dios prosperidad significa familia. Porque para Dios prosperar depende de la familia. La otra versión dice: Dios les concedió. Dice: y por haber las parteras temido a Dios y no haber obedecido a su rey, traicionaron al rey. Le fueron infiel al rey. Es que usted no le puede, Jesús dijo esto: usted no puede ser fiel a dos dioses. Usted no puede amar a dos dioses. Le quedará bien a uno y le quedará mal al otro. Así que tendrás que escoger a quién vas a traicionar. Tendrás que escoger, en la vida tendrás que escoger. Si tú quieres una familia, en la vida tú tendrás que escoger a partir de hoy a quién vas a traicionar. Pero si escoges traicionar al Dios de Israel y sus propósitos aquí en la tierra, no
Dios no te quitó familia, tú traicionaste a tu familia. La prosperidad viene de la familia. Cuando usted habla de prosperar, el lenguaje de Dios es familia. No importa cuántos títulos tenga, no importa cuánto estudie, no importa cuántos trabajos, no importa cuántos bienes. Para Dios, prosperidad es familia. O sea, cuando yo veo que una familia es próspera, no es por lo que tienen. Cuando yo veo que una familia es próspera, no es por lo que poseen, sino porque están juntos, porque pelean juntos, porque se saben reconciliar, porque se saben perdonar, porque se saben sanar. Y Dios dijo a estas parteras, imagínense el rey, estas parteras egipcias que toda la vida habían trabajado para el rey, habían obedecido toda la vida una orden. Y el Señor me hablaba esta semana, hija, hay mucha gente que va a la iglesia solamente para aprender los principios y aplicarlos en el mundo. Hay mucha gente que va a ir a escuchar lo que tú haces solamente para ellos aplicarlos. Están buscando fórmulas para que les vaya bien. Pero lo que ellos no saben que los principios del reino de Dios solamente son para el reino de Dios. Tú no puedes ser fiel a Satanás. Dios nunca te va a pedir que seas fiel a Satanás. Y hay gente, me decía el Espíritu de Dios, que tiene un conflicto en el corazón por ser fiel a Satanás. Y yo vengo a liberarte hoy, a decirte, traiciona a Satanás. Traiciona la costumbre, traiciona la tradición. No obligues a tu destino a vivirlo igual que tus padres, que tus ancestros. Por eso te vine con esta palabra que me dio el Espíritu de Dios. Dice, búscate la otra versión. ¿Será que puedes proyectar rápidamente en la otra versión? Reina Valera, 1969. Dice que ella, por haber tenido temor de Dios, el temor de Dios es lo que te pone a ti a escoger a Dios. El temor de Dios es lo que te pone a ti a escoger los principios de Dios para aplicarlo a Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que en tu corazón siempre debe prevalecer Dios primero. Que en tu corazón toda decisión en la vida tiene que estar basada en Dios primero. Que cuando tú aprendes a tomar decisiones basadas en no perjudicar el propósito de Dios en la tierra. Dios tiene propósito con su palabra. Dios tiene propósito con su Hijo Jesucristo que murió en la cruz. Pero Dios también tiene un propósito con la familia. Y cuando tú te comprometes a no afectar los propósitos de Dios en la tierra, yo te aseguro que Dios te va a honrar a ti y a tu familia. Por eso no te alíes con gente a destruir la iglesia. No te alíes con gente a destruir la familia de Dios. Estas mujeres querían matar, este rey quería matar a los varones para golpear la paternidad, para que Israel no tuviera paternidad, porque la sociedad se sostiene de la paternidad. Y a veces el pueblo cristiano está golpeando la paternidad y está peleando con Dios porque no se da cuenta. No se da cuenta. Entonces, estas mujeres sabían primero qué representaba el hijo varón. Estas mujeres sabían lo que representaba. Ellos eran portadores del esperma de generaciones. Ellos portaban generaciones en sus lomos. Ellas sabían por qué el rey estaba matando a los varones, porque ellos no querían que Israel se multiplicara. Porque la paternidad trae multiplicación en todas las áreas. Por eso tú tienes que aliarte con Dios y defender la paternidad. Tú tienes que defender lo que Dios defiende. Dice la Escritura, amar lo que Dios ama y aborrecer lo que Dios aborrece. Cuando tú aprendes a hacer esto, escucha, cuando tú aprendes a hacer esto, tu familia será una familia formada sobrenaturalmente por Dios.
Y ya la encontró para proyectarla. Amén. Dice, y Él les concedió, ¿qué? Diga conmigo, su propia familia. ¿Qué les concedió Dios a ella? O sea que estas mujeres eran esclavas, eran sirvientas del rey, eran fieles al rey, pero no tenían su propia familia. Mira, Dios no dijo, te voy a conceder tu propia casa, te voy a conceder tu propio carro, te voy a conceder tu propio esto, te voy a conceder tu propia ropa, tu propio zapato, tu propio ministerio, tu propia iglesia. Dios pudo recompensar a estas dos mujeres con ministerio, con llamado, con tierra, con bienes. Pero a las dos mujeres que no eran judías, Dios las recompensó con familia. Y no cualquier familia, sino con una familia llena de honra. Llena de honra. Mire esto. Vamos a esperar, porque yo quiero que todo el mundo lo lea. Gloria a Dios. Dice, diga conmigo, Dios va a recompensarme mi sacrificio con mi propia familia. ¿Tú sabes por qué Dios te va a recompensar con tu propia familia? Porque es lo único que nosotros no podemos hacer. Por eso Dios tuvo que hacerlo en el principio. Hay gente esforzándose por formar una familia. Hay gente trabajando, jalándose las greñas por formar una familia. Hay gente que se frustra por cambiar al esposo, por cambiar a la esposa. Hay mujeres que van al brujo, a la hechicera, que pagan para que le tiren las cartas, para que le hablen, si va a tener una familia o no, si va a tener un esposo o no. Hay gente que buscan al brujo, al hechicero, para que ellos le digan si van a tener hijos. Hay gente que busca sus métodos para tener una familia. Y por haber, aquí dice casas, pero ¿por qué dice casas aquí? Porque bueno, Dios no habla de casa, techo, paredes. Cuando habla de casa habla de familia. Diga conmigo familia. Diga conmigo familia. Diga conmigo familia. Familia. Dígalo de nuevo, familia. Y Dios recompensó a estas mujeres con familia. ¿Cuántos de los que están aquí quieren tener una familia? ¿Cuántos de los que están aquí quieren tener una familia? Bonita, hermosa. Bueno, el secreto de tener una familia no es que usted la hace, es que Dios nos las concede. Porque le acabo de mostrar en la Biblia que los dos dicen, y Dios les dio familia. El único que te puede conceder una familia es Dios. El único que nos puede conceder una familia es Dios. Y esa familia solo se da porque usted pone los propósitos de Dios en primer lugar. Diga, yo pongo primero los propósitos de Dios. Dios va a honrar tu familia. Dios va a honrar tus hijos. Dios va a honrar tu casa. Dios va a honrar tu descendencia. ¿Qué es honrar? Que te va a dar lugares de honra, de honores. Amén. Pero tú tienes que aprender. Hay padres luchando, pero es que yo quisiera tener un hijo que esto. ¿Y por qué mis hijos me dan tanto problema? ¿Y por qué la familia da tanto problema? ¿Y por qué tengo este problema con el esposo, con la esposa? Y usted no lo puede cambiar. Se va a cansar, la gente está cansada, está agotada, la gente llora, sufre, buscando tener una familia que modele a Dios. Pero quiero decirle algo, no hay nada que usted y yo podamos hacer para tener esa familia más que obedecer a Dios. Y por eso Dios le dice, yo estoy en la Nueva Traducción Viviente, ¿ya la tienes? Ok, léalo por favor, ese último pedacito. Bueno, vamos a leerlo todo.
¿Ya lo tiene ahí? ¿Todo? ¿El 15 al 21? Ok, vamos a leerlo para ir cerrando. Solamente el 21. ¿Puedes buscar el 15 al 21 ya que lo encontraste? Es que quiero que todos lo leamos. Yo le dije que este mes iba a predicar sobre la familia. Pero hoy hice un intervalo para predicar y honrar al Padre y sus promesas con relación a la familia. El otro domingo voy a predicar sobre el rol de la mujer y el hombre. Porque nosotros tenemos que trabajar con Dios en la familia. Y dice, ¿ya lo tenemos? Amén, ¿me da un amén? ¿Lo tiene Iglesia de Jesucristo? Dice, después el faraón, rey de Egipto, dio la siguiente orden a las parteras hebreas, a Cifra y a Púa. Cuando ayuden a las mujeres hebreas en el parto, presten mucha atención durante el alumbramiento. En aquel tiempo no estaba la ecografía para saber si era hombre o mujer. ¿Usted se imagina que en aquel tiempo, 6 meses antes, le digan que usted va a tener un niño? El faraón tenía 6 meses para matar a ese niño. ¿Se imagina? O sea, Dios sabe lo que hace. Y dice, si el bebé es niño, mátenlo. Pero si es niña, déjenla vivir. Sin embargo, como las parteras temían a Dios, aquí está el secreto. Diga conmigo, el temor a Dios. Usted debe tener temor a Dios. Dice, como ellas temían a Dios, se negaron a obedecer las órdenes del rey. Dile que está al lado, niégate a obedecer las órdenes de Satanás. Y también dejaron vivir a los varoncitos. Entonces el rey de Egipto mandó a llamar a las parteras. ¿Y por qué hicieron esto que dejaron vivir a los varones? Las mujeres hebreas no son como las egipcias, contestaron ellas. Ellas son más rápidas pariendo. Aleluya. Son más rápidas, más vigorosas. Ellas tenían sabiduría para contestar al rey, igual que Rahab. Más vigorosa y dan a luz con tanta rapidez que siempre llegamos tarde. Por eso Dios fue bueno con las parteras, dice la Biblia. ¿Qué fue Dios? Dios va a ser bueno con tu casa. Dios va a ser bueno con tu familia. Dios va a ser bueno con tus hijos. Dios va a ser bueno con tu esposo. Dios va a ser bueno con tu esposa. Porque por cuanto temían a Dios, Dios fue bueno con las parteras. Diga conmigo, diga esto conmigo. Si Dios es conmigo, ¿quién contra nosotros? Dígalo de nuevo, si Dios es conmigo, ¿quién contra nosotros? El Espíritu de Dios me dice que te diga, ¿por qué tienes miedo de escogerlo a Él? ¿Por qué? Eso me dice el Espíritu de Dios que te diga. ¿Por qué tienes miedo de escoger el propósito de Dios? La bondad y la misericordia de Dios estarán contigo todos los días de tu vida. Y dice, y Dios fue bueno con las parteras. ¡Wow! Dios es bueno. Y los israelitas siguieron, ¿qué? Multiplicándose. Nadie va a detener tu crecimiento. Nadie va a detener tu multiplicación. Nadie va a detener lo que Dios va a hacer contigo y con tu familia. Nadie va a detener el propósito de Dios para esta casa, para esta iglesia. Nadie va a detener los planes de Dios para esta casa. ¿Por qué no los va a detener? Porque nosotros hemos defendido la visión de Dios. Y dice, y los israelitas se multiplicaban y se hacían cada vez más poderosos. Además, como las parteras temían a Dios, Él les concedió su propia. ¿Qué les concedió? ¿Cuántos quieren tener su propia familia? ¿Cuántos quieren recuperar su propia familia? ¿Cuántos quieren recuperar lo que se ha perdido? Cuando te hablo de recuperar, no es el esposo y los hijos, es los padres, los hermanos. Todo esto se va a recuperar cuando nosotros sepamos poner a Dios en primer lugar en nuestras decisiones.
Cuando nosotros sepamos, mira, yo te vengo a decir algo porque yo escucho esto del Espíritu de Dios. En los próximos días tú vas a ver, primero vine a desatar una palabra para decirte que tú vas a ver la honra que Dios va a traer a tu familia. Los días que estamos viviendo como iglesia, los días que estamos viviendo como ministerio, son días donde Dios va a traer honra a tu familia. Va a traer reivindicación a tu familia, en la sociedad, en la familia, en todo lugar. ¿Por qué? Porque hemos escogido la visión y el propósito de Dios. ¿Estás aquí? No importa dónde están tus hijos hoy. No importa la condición de ellos. Por cuanto tú has escogido el propósito de Dios. Y hoy Dios tiene que abrir tu entendimiento y tu corazón. Y decirle como dijo Rahab, Señor, yo voy a hacer esto a favor tuyo, pero yo te pido honra a mi casa. Yo quiero, el Espíritu de Dios me dijo que te dijera esto. Tú tienes que aprender a orar a Dios. Y tienes que pedirle a Dios que honre tu casa, que honre tu familia. Porque la Biblia dice que Dios honra al que le honra. Y no honramos a Dios solamente con nuestras decisiones. No honramos a Dios solamente con empujar el propósito de Dios. No honramos a Dios solamente por dar nuestra casa para que se predique la palabra a otros. Dios tiene un plan y un propósito para esta provincia y es llevar su palabra a todo territorio. Cuando tú pones tu casa, cuando tú pones tu mano, cuando tú pones tu boca, cuando tú pones tus pies, tus carros para llevar esa palabra, tú le estás diciendo sí al propósito de Dios para Chiriquí, sí al propósito de Dios para Panamá, sí al propósito de Dios para el mundo. Entonces tú tienes, según la Escritura, el derecho de decirle a Dios: Padre, yo te pido que honres mi casa, que honres mi familia, que honres tu familia, que honres mi hogar, que honres mi matrimonio. Amén. Pero hay gente pidiéndole a Dios que honre algo que ellos no honran. Dios le había prometido a Elí que iba a honrar a su casa y a sus hijos. Dios lo había prometido. Pero un día Dios le dijo: mira, Elí, ya me arrepentí de honrar a tu casa. ¿Por qué? ¿Por qué Dios le dijo a Elí: me arrepentí de honrar a tus hijos? Porque ellos dejaron de honrar a Dios. El honrar a Dios no es de un día. El honrar a Dios es todos los días. Con nuestra vida, con nuestro testimonio, con nuestra fe, con nuestras decisiones. El honrar a Dios es todos los días. No es de un día, no es de un año. Porque hay un ejemplo de Elí y sus hijos que eran buenos sacerdotes, eran buenos hijos trabajando, pero un día dejaron de honrar a Dios. Y Dios le dijo a Elí: lo que yo había dicho que iba a hacer ya no lo voy a hacer, porque dejaste de honrarme. Amén. Entonces la honra que le damos a Dios es la misma honra que Dios va a traer a nuestras vidas. La honra que le damos a Dios es la misma honra que Dios va a traer al matrimonio, es la misma honra que va a traer a la familia. No importa cómo esté tu familia hoy, no importa qué tan difícil está pasando tu familia hoy, tú tienes que estar seguro que la honra que tú le das a Dios, Dios traerá honra a tu vida. Vamos a cerrar con Proverbios 3, 9, 10. Yo honro a Dios con mis riquezas, con mis bienes, con todo lo mejor de la tierra. El libro de Deuteronomio dice que los primeros frutos de nuestra tierra dáselos a Dios. No dice lo que queda, lo que te sobra. Dice que los primeros frutos dáselos a Dios. Ya lo tenemos ahí. Yo lo tengo en Nueva Traducción Viviente por error. No me percaté. Ya lo tenemos, deme un amén. Dice: honrar al Señor con tus riquezas y con lo mejor de todo lo que produce. Entonces Él llenará tus granos, tus graneros, tus tinajas. Se desbordarán de buen vino. Amén. Voy a leerlo acá en esta versión. Dice, vamos a leerlo todo. Proverbios 3, 9, 10. Honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Entonces tus graneros se llenarán con abundancia y tus lagares rebosarán de vino
nuevo. Diga conmigo, vino nuevo. ¿Qué quiere decir esto? Que no solamente yo honro a Dios en mis decisiones. No solamente yo honro a Dios cuando yo me pongo, defiendo su propósito en la tierra. La Biblia dice que yo también tengo que honrar a Dios con mis bienes. Esa es otra manera de honrar. Y esto me impacta, porque esto es uno de los lugares donde aparece la honra. Dice, honra a Dios con tus bienes, con las primicias, con todo lo que es primero, dice la Biblia. Cuando le traemos lo primero a Dios, estamos honrando a Dios. No cuando le damos lo último, lo que nos sobra, lo que nos quedó o si nos quedó. No, le damos lo primero a Dios. Usted tiene que entender algo, que la razón por la cual logramos familias bonitas es porque estamos honrando a Dios en todas las áreas. No solo con el dinero, porque yo no puedo honrar a Dios con el dinero y con mis decisiones deshonrarlo. Yo tengo que aprender a honrar a Dios en todo. Y tengo que estar dispuesto en mi corazón a ser desleal con Satanás, a ser desleal con el mundo, a ser desleal con todo lo que pone en riesgo al propósito de Dios en la tierra. Dice, y entonces, mire la promesa, aquí hay dos promesas. Aquí está la palabra honra. ¿Qué es honra? Dale valor a Dios. Yo quiero hablar más profundo de esto el otro domingo. ¿Qué es valorar a alguien? ¿Qué es honrar? La palabra honrar es valorar a alguien, darle valía a alguien. Quiero decirle algo, tú nunca le podrás dar valor a tu familia si tú no valoras a Dios de corazón. Tú nunca podrás valorar el pueblo de Dios, ni amar al pueblo de Dios si tú no valoras a Dios. Todo empieza, la honra que sube es la honra que baja. Todo empieza, cuando yo quiero honrar a la gente y dejo a Dios de último, yo estoy buscando el favor de la gente. Y Jesús habló de esto. Cuando yo dejo a Dios de último, yo estoy buscando el favor de la gente. Pero cuando yo honro a Dios primero, yo busco el favor de Dios, la gracia de Dios. Y una promesa grande es que dice que Dios va a llenar tus graneros, se llenarán con abundancia. Escúchame esto, no quiere decir que se va a llenar tu banco con dinero, porque esto también está hablando que tu corazón será llenado de gozo, que tu corazón será llenado de alegría, que tu granero, que es el corazón donde se siembra la semilla, dice la Biblia, será llenado con paz, con confianza en Dios, será llenado con seguridad. Y dice, ¿y qué va a hacer? Tus lagares van a rebosar de vino nuevo. La palabra cuando habla de vino nuevo, habla de llenura del Espíritu. O sea que usted y yo siempre vamos a necesitar la llenura del Espíritu. Siempre vamos a necesitar que el Espíritu Santo nos llene de nuevo. O que se manifieste de nuevo, pues si no le quiere llamar llenura de nuevo. Porque hay gente que dice que no tiene que llenarnos porque Él ya está dentro. Bueno, gloria a Dios que se derrame, pues. Amén. Entonces, cuando usted honra a Dios, y yo quiero que diga esto conmigo, Señor, honrarte a ti en todo, produce en nosotros llenura, plenitud. Dice la Biblia en el libro de Colosenses que la plenitud de Dios habita en Cristo. Cuando hablamos de plenitud, hablamos de sabiduría, hablamos de gozo, hablamos de alegría. Entonces, esto es muy importante, lo que es honrar a Dios. Mucha gente no valora y no medita en lo que es honrar a Dios, pero honrar a Dios es profundo. Así que, pero yo hoy lo que vine a decirle que si usted quiere una familia que modele a Dios, si usted quiere una familia que hable de Dios, que hable a la sociedad que Dios está haciendo algo en esa familia. Verdaderamente Dios está haciendo algo en esta casa. Verdaderamente Dios está haciendo algo en esta generación. Usted tendrá que aprender a honrar a Dios. Y el Espíritu Santo me enseñó algo esta semana, me llevó